Valencia es una de las ciudades con mayor atractivo turístico del país, no solo por el buen tiempo o su gastronomía, sino por su arquitectura. La capital del Turia acoge una mezcla de edificios medievales y vanguardistas. En primer lugar encontramos el edificio Rialto, una de las representaciones más claras del Art Déco en la Comunidad Valenciana. Fue construido en 1939 y se caracteriza por su fachada asimétrica de hierro y cristal y por sus interiores de escayolas con grandes molduras curvas. Actualmente es la sede del Instituto Valenciano de Cinematografía. En segundo lugar encontramos las torres de Quart y Serranos. La actualidad son las dos únicas puertas que se conservan de las 12 que custodiaban la antigua muralla de la ciudad. Las de Quart fueron construidas entre los años 1441 y 1460 y pertenecen al estilo gótico tardío militar. Por su parte, las de Serranos datan de finales del siglo XIV y fueron utilizadas como prisión y como depósito de las obras evacuadas del Museo del Prado durante la Guerra Civil. En tercer lugar tenemos la Finca Roja, un edificio residencial construido entre 1929 y 1933. Esta construcción, formada por 14 patios y 378 viviendas, es un claro ejemplo de arquitectura civil racionalista de los años 30. Estuvo influenciada por el expresionismo holandés en su utilización del ladrillo y elementos ornamentales. En cuarto lugar encontramos el Palau de les Arts, que es uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad de las artes y las ciencias. Reúne todas las características de la arquitectura de Santiago Calatrava: formas orgánicas, estructuras de hormigón y abundancia de elementos voladizos y abiertos a la luz mediterránea. En quinto lugar, el edificio de Vélez Events, inaugurado en el puerto de Valencia en el año de 2007. El arquitecto británico David Chipperfield y el español Fermín Vázquez apostaron por un gran mirador al mar y crearon una estructura de 4 plataformas horizontales dispuestas a diferentes alturas y ligeramente desplazadas, que crean amplias terrazas voladizas sobre la dársena y el canal interior del puerto. En sexto lugar, la Lonja de la Seda o de los Mercaderes. Es sin duda uno de los mayores atractivos turísticos de la ciudad, de visita imprescindible para los visitantes. Un edificio construido entre 1482 y 1548 y que pertenece al gótico civil, símbolo de la prosperidad de la ciudad durante el siglo XV. La lonja destaca por la riqueza de su decoración flaminguera en las ventanas, sus columnas exentas y sus 28 gárgolas, la mayoría con interesantes escenas satíricas o eróticas. En séptimo lugar, y frente a la lonja, encontramos el Mercado Central, uno de los mejores ejemplos de la arquitectura modernista valenciana. Sus orígenes son musulmanes, aunque fue reconstruido a principios del siglo XX bajo la influencia del estilo catalán. El Mercado Central posee características propias como los zócalos policromos cerámicos, así como sus innovadoras cúpulas y techumbres inclinadas. En octavo lugar, el Micalet. Se trata de una torre campanario construida por Andreu Julià en 1381. Durante muchos siglos fue conocido como Campanar Nou y originalmente era una torre exenta que se unió a la catedral a finales del siglo XV al prolongarse la nave central del templo. De influencia catalana en su sobria decoración exterior de finas molduras, la torre tiene acceso por una portada angular adornada con arquivoltas. En novena posición tenemos la Estación del Norte, una de las joyas del modernismo valenciano. Fue diseñada por Demetrio Ribes e inaugurada en 1917. Destaca especialmente su cubierta central de grandes arcos elípticos y su gran lucernario superior, que servía originalmente para el escape de humo de los trenes. Su cubierta interior, de 45 metros, es obra del ingeniero Enrique Gasset y constituyó en su época un verdadero alarde tecnológico. Su estilo pertenece a la corriente denominada secesión vienesa, dentro del movimiento modernista. En la estación, la decoración es determinante, con piezas cerámicas policromadas tanto en su exterior como en el interior. Los mosaicos y azulejos representan escenas de la huerta valenciana, y especialmente del cultivo de la naranja. Por último, el Almodí, construido hacia 1307 sobre el antiguo alcázar musulmán. Actualmente es un museo, pero inicialmente fue almacén de trigo y otros granos. Fue reformado en el siglo XV y se caracteriza por su cubierta de madera y las pinturas al temple cola, que decoran los muros interiores. En ellas se hace referencia a la actividad de los gremios que intervenían en el funcionamiento del Almodí y a otro tipo de escenas costumbristas.